tal? Buenas noches, Patricia. Otra vez nos encontramos un mes más aquí en Leyendo Poesía en London, ¿no? Muy feliz de la invitada que tenemos hoy. Estoy muy feliz con esta persona que has descubierto y que, no, y que vamos a presentar hoy. Así que Bueno, si tú no la he quieres, descubierto, no la he descubierto yo, está descubierta hace rato. ella se descubrió sola. Patricia, ¿por qué no le cuentas a nuestra audiencia qué es Leyendo Poesía en London brevemente, para que lo sepan una vez más? Bueno, vamos a hacerlo muy rápido empezamos a decir rápido quién es también nuestra invitada del día de hoy. Leyendo Poesía en London es un programa que hemos juntado dos grupos, El Ojo de la Cultura y de Lujurias y Musas, y hemos creado este nuevo grupo en el que tratamos de darle visibilidad a los poetas inicialmente eran todos los poetas que viven en Londres, que conocemos en Londres, las personas que escriben poesía, que sabemos que acaban de publicar y nosotros lo que hacemos es darles visibilidad. Con nuestra nueva normalidad, hemos venido a hacer esto online, ahora ya no necesariamente los poetas o viven o están en Londres, ahora ya no nos interesa, ahora podemos invitar los poetas de habla hispana que lleguen a nuestras manos y que nosotros queramos darle esa visibilidad. Y nuestra invitada de hoy, en esta quinta sesión del ciclo de 2020-2021 de Leyendo Poesía en London, es Gaby Sambucetti. Gaby Sambucetti es argentina, nació en 1986, licenciada en Escritura Creativa por la Brunel University de Londres, profesora de literatura, organizadora de eventos, y fundamentalmente dirige la publicación y podcast La Ninfa Eco, que cuenta con la colaboración de escritores y académicos reconocidos de más de 10 países de Latinoamérica, Europa y el Reino Unido. Fue directora de eventos literarios del grupo Oxford Writer House, que trabajaba con la Universidad de Oxford y distintas asociaciones editoriales, y como poeta es autora del libro Al nudo lo que nos quitó, Los vidrios aman quebrarse, y finalmente el que vamos a presentar hoy, The Good, The Bad and The Poet, Después, editado por el sello editorial el ojo de la El Ojo de la cultura. Cultura. Gaby, buenas tardes antes que nada. Buenas tardes a todos. Muy contenta, gracias por la invitación. Hola Gaby, bienvenida. No, mira, mirando tu biografía y todo lo que la trayectoria que tienes, una trayectoria grande de haber sido invitada incluso a House of Lords a hablar sobre literatura, sobre escritura. A mí me parece, y quiero decirte que de verdad es un honor tenerte con nosotros y me gusta mucho los títulos de tus libros y me gustan todos los finales de los poemas. Prácticamente todos. Pero este que Gracias. se llama Glasses Love to be Broken, Mm. I love it. Me gusta mucho, porque yo no creo que a un vidrio le guste romperse, pero nada más de pensarlo, me gustó saberlo. Sí, me gusta mucho que digas eso porque, te digo la verdad, no es eso ya me lo dijeron en el pasado, esas dos observaciones en particular, y me gusta que vuelva porque eso significa que bueno, o sea, evidentemente hay algo ahí que, no sé, la gente le llama la atención, eso está buenísimo. Y en realidad, clases Love to be en realidad es Los vidrios aman quebrarse, ese título yo lo publiqué en Argentina, pero lo traduje en mi biografía porque después esa biografía es la que utilizo en el Reino Unido. Pero en realidad el nombre original sería Los vidrios aman quebrarse. Y sí creo que es una imagen potente y recurrente en mis poemas. Tengo un poema que trata de eso también, que dice: tantos vidrios nos separan que tal vez solo las piedras pueden romper nuestras distancias. Entonces es como una imagen que vuelve, que de alguna manera vuelve en mis poemas. Así que creo que es una buena observación. Y bueno, eso. Bueno, pues muy feliz que estés aquí, Gaby. Y el libro que vamos a presentar hoy es el último libro, The Good, The Bad and The Poet. Y antes de empezar a escuchar los poemas de Gaby, Claudia Posadas, que es mexicana, miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte,
becaria del programa de intercambio de residencias artísticas en Chile, y una serie de aspectos de investigación más. Ha publicado La memoria blanca de los muros y Libercibias, Premio Internacional de Poesía Jaime Sabines 2009, reeditado en 2016. Y ella va a ser la encargada de introducirnos en la poesía de este libro que hoy nos va a presentar Gaby. Claudia, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias a todos. Muchas gracias por la invitación y por la convocatoria. Es un honor y una enorme alegría compartir este espacio con gestores pues de gran nivel y de gran sensibilidad como ustedes, y hacer unos comentarios sobre el excelente libro de Gabriela Sambucetti. Me permitiré leer un texto que he preparado al respecto, le daré lectura y pues mucho gusto en conocerlos. Y gracias nuevamente al público que nos está observando, está viendo, está compartiendo esta presentación. The Good, the Bad and the Poet, El bueno, el malo y el poeta, editado por El Ojo de la Cultura, de Gabriela Sambucetti. A partir de su estancia definitiva en Reino Unido, la poesía de Gaby Sambucetti asume la condición bilingüe que afronta y se enriquece a través de las particularidades del idioma de residencia. Así, la autora escribe mayormente en inglés para después verter lo dicho al español, por lo que se trata de una obra interesada en la efectividad de su traducción. Es una escritura que busca un estilo económico, breve, directo, que también explora una naturaleza performática, en el sentido en que el poema pueda ser asimilado al ser leído en voz alta. Sin embargo, este golpe de efecto no solo es sensorial y de lenguaje, sino de conciencia. Sambucetti realiza una crítica ácida y profunda al sistema global de mercado y a los condicionamientos civilizatorios que éste implica y que exacerban el individualismo, la violencia y el afán de dominio y poder. También, y en ese sentido, su poesía implica una reflexión igualmente ácida y amarga sobre la condición humana en un doble sentido. Una condición permeada por estos condicionamientos culturales y una naturaleza humana primordial que de entronizamiento del yo, como lo dice el poeta venezolano Rafael Cadenas, quien desde otra óptica ha meditado sobre el tema. Si bien la crítica de Sambucetti parte del análisis del sistema y de una praxis humana limitada per se, Cadenas parte de un diagnóstico de conciencia en busca de un ethos, de una ética de autohacerse. Ambas poéticas llegan a una misma conclusión, como dice Cadenas mismo. El ser humano víctima de su propia psique, de sus prejuicios. El ser humano que proyecta su angustia en todo lo que hace, creando división, sufrimiento, agonía. El ser humano atenazado por sus propios productos, odio, afán de notoriedad, deseo de poder. El ser humano consciente del desastre que ha creado y sigue creando, pero como imposibilitado para detenerse. La poética reflexiva de Sambucetti observa aterida con cierto duelo. La poeta narra, observa, reflexiona sobre esa educación simbólica que siembra el sistema en el individuo y que permite y promueve la aniquilación del otro, donde el privilegio de sobrevivir y decidir sobre los demás es parte de una gangrena o amputación de toda ética humana. Particularmente estas meditaciones se dan en torno al contexto en que se ha desenvuelto la voz poética, y por ello se expresa desde la estrategia del mundo interior, del ámbito interno, por lo que, como explica la autora, los poemas comienzan con la frase mi, algo, una circunstancia, un objeto, una reflexión, una atmósfera, etc. En ese sentido, podemos hablar de una autobiografía de conciencia. Como ejemplo, cito un poema muy poderoso que abre este libro y que refleja estos elementos señalados. Mis ídolos. Les voy a contar el secreto de muchos artistas consagrados. No merecen tu atención. Algunos están demasiado ricos, demasiado locos, demasiado blancos, demasiado egocéntricos.
incluso demasiado pedófilos o demasiado dealers. Todos lo saben, pero muchos lo siguen consumiendo como parejas disfuncionales de un crimen secreto. Voy a tomar esa maldita flor del infierno, se la voy a dar a ese nene que está en el metro, ese que me pide una moneda, porque él vio el disfraz, él sabe que esto es falso. La poesía de Sambucetti narra ese disfraz, ese despropósito, ese sinsentido y sin dirección que es lo humano dentro de este capitalismo civilizatorio, pero exacta y objetivamente, con este lenguaje, como decíamos, tan directo, tan incisivo y tan característico de Sambucetti. Asimismo, enmarcado en una metáfora brillante y enlazada con la película de Sergio Leone, la película homónima, bueno, el bueno, el malo y el feo, donde acaso cada individualidad humana, el bueno, el malo y el feo, son una identidad que reacciona, se interpela, se destruye, interactúa entre sí dentro de este perverso juego civilizatorio, donde acaso, como afirma el poeta, gestor e investigador peruano Enrique Bernales, en el título del libro de Sambucetti está tachado My Poems, correspondería a The Ugly, siguiendo la analogía del título homónimo citado de Leone, y se sustituye por The Poet. Entonces, en lugar de los significantes, mis poemas, el poeta dialoga con el significante, el feo. Tal vez se trata de una posestética donde el valor de lo que se asume como feo cuestiona el valor que cumple la belleza para la poesía moderna. Es decir, el artista consciente, el artista ético, el artista también, el artista que se duele, pero también lúdico, por irónico, es el feo, el que no aplica, no se inserta, aunque no se desmarca dentro del ajedrez del sistema. Como dice Bernales, en Delfín de Leone, el feo es el personaje que nos muestra una mayor complejidad, la misma que incluye el humor, la ironía. Existencial para navegar por ese océano del no lugar, de la posverdad, que es la vida posmoderna sin Dios y sin sentido, sin dirección. Bueno, hay una, el cementerio donde está enterrado el tesoro. El tesoro de la conciencia, del arte, de la búsqueda, del ethos, de la ética humanística y artística. En ese sentido, The Good, The Bad, The Poet es una interpelación brillante, necesaria y muy fresca por su lenguaje de estos cuestionamientos ancestrales, pero ante todo una respuesta muy necesaria de las recientes generaciones sobre estos viejos dilemas. Enhorabuena, Gaby Sambucetti. Muchas gracias, Claudia Posadas, por este comentario, y ahora vamos a ir a la parte central de nuestro encuentro de Leyendo Poesía in London, que es escuchar las poesías de Gaby contenidas en el libro. Gaby, te damos la palabra. Todo bueno. Bueno, le quiero agradecer muchísimo a Claudia, primero, porque Claudia es una gran editora y la verdad es para mí súper valioso y preciado lo que dijo y la manera en que ella analiza y su perspectiva son como invaluables, y le quiero agradecer un montón su presencia y que haya hecho esta hermosa introducción. Y bueno, el libro, voy a empezar a leer un poema del libro que se llama Mi Rosa. Y dice: nos dicen que somos rosas. Primero nos vacían y después nos tiran. Nos volvemos la rosa de una terrible canción. Cuando nos llaman así, no nos dicen, por ejemplo, que muchos de nuestros pétalos se caen en la ducha por estrés. No nos dicen que nuestras amigas son cortadas y vendidas. Nuestras semillas se suicidan o se secan en la tierra. Vivimos en macetas que se estrellan una y otra vez. Y las gotas de lluvia explotan en nuestras hojas verdes, pero resistimos, infértiles como siempre, dejándonos crecer las espinas. Dejamos que nuestra esencia se eleve en nuestros cuartos, la dejamos que toque el techo, que se vuelva incienso, que se vuelva un fuego.
cocinándose a media temperatura en nuestras propias casas. Desde afuera, la gente va a decir, esa es la casa de la pasividad. Van a subestimar el incendio, siempre lo hacen. Ese poema de Mi Rosa es un poema, digamos, en el libro hay como algunos poemas que siguen ciertas temáticas que están como interrelacionadas de alguna manera. Y bueno, este poema de Mi Rosa está relacionado con otro poema que es Mi Ego, y también un poco con mis ídolos, creo yo. Y bueno, busca dar un poco la vuelta a esa imagen de las mujeres como rosas. Y bueno, nada, quería como hacer esa pequeña intro. Voy a leer otro poema que está como que sigue un poco la línea de este poema, que se llama Miedo. Miedo. Este poema le voy a dar un poco de introducción. A mí me gusta darle un poco de intro a los poemas, que no estén tan tirados así desnudos. Les doy un poquito de contexto. Este poema, Miedo, es un poema que está fuertemente relacionado con el mundo laboral. Y bueno, lo escribí mientras estaba haciendo mi residencia en Brunel University, y dice: Miedo. Nadie me acomodó en ningún lado. No tenía amigos en mi área cuando empecé. Colaboré en las revistas a las que me invitaron. Mi amigo se dedica a otra cosa, nadie me ayudó a entrar a mi trabajo, como editora, ni como escritora, profesora, directora o gestora. Primero crecí como poeta, después como organizadora. No al revés. Es bueno que sea proactiva, pero es mejor que sea talentosa en lo que hago, porque los elogios mayoritariamente no van para ese lado. Todas las redes las creé, todos los títulos me los dieron, la migración me la pagué, el idioma lo aprendí, cada paso que di vino siempre acompañado de miserias. Trabajé en la oscuridad, con viento y lluvia. Lo que más me dolió de mi carrera fue todo. Y doy explicaciones porque soy mujer. Bueno, muchas gracias. Gaby, el hecho de que este libro sea es un libro de pocos poemas, pero muy, muy concentrado en su temática, es decir, un libro absolutamente, podríamos decir que desde la subjetividad más absoluta, ¿no? Relacionada Sí. con la situación del contexto, pero siempre en relación a la persona, al yo poético, diríamos, en términos de crítica, pero a ti misma, ¿no? ¿Es el habitual de tu poesía o has explorado también otros terrenos? No, la verdad es que no, nunca lo había hecho. En realidad, o sea, me vi como atraída por el género autobiográfico en algún momento, pero es como que el género autobiográfico, que bueno, ahora está muy de moda, hace unos años empezó a ser cada vez, a estar más y más de moda, pero es un género que me atrae, pero a la vez no me siento cómoda en ese género, porque no me sale como naturalmente. Yo soy como muy poeta, siempre como en el fondo vuelvo a la poesía. Intento escribir otras cosas, pero es como si la poesía fuera un imán que me tira de vuelta para la poesía. Es como empiezo a escribir un cuento, pero termina en poema. Entonces, bueno, siempre me tira mucho la poesía de alguna manera. Los géneros que más me gustan son ensayo y poesía, son como los dos géneros que mejor me salen naturalmente. Pero el tema es que me vi atraída por la autobiografía y probé un poco este género, pero después como que lo dejé. Y mientras estudiaba, empecé a leer a una poeta británica que se llama Jackie Kay, que tiene un libro que se llama The Adoption Papers, y ese libro es un libro que a mí me impactó mucho porque la forma que tiene es súper híbrida, es una autobiografía, poesía mezclada con novela, mezclada con cuento, y es como que ella logra todo eso, ese súper híbrido genérico en ese libro de Adoption Papers, es un gran libro, y eso a mí me hizo querer intentar algo parecido en este poemario. Y entonces, bueno, hice esto de hacer autobiografía mezclada con poesía. Entonces yo quería hacer como este híbrido, que es que es el resultado. Y sí tiene esto de mí como esa cosa posesiva,
con la cual ahora es como que todo el mundo me carga con eso, porque es como, como que me dicen, ay, porque me hacen como bromas con eso, pero la verdad es que es un efecto muy consciente que le quise dar. Es como que quisimos, incluso lo hablamos un montón con mi tutor esto, queríamos que como un disco haya una unidad entre, digamos, una especie de diálogo entre los poemas. Entonces, bueno, estas son las cuestiones que trabajé al momento de escribirlo. Bien, vamos a seguir escuchando algunos poemas más. Sí, pues yo me quedo, me voy, si me sacan charla y sigo. Bueno, voy a leer un poema que creo que también va de la mano con estos dos que leí, o sea, los voy leyendo así como me parece, como si fuera los colores que se van, viste, como una graduación en la lectura. Entonces voy a leer este que me parece que está un poco relacionado, pero a la vez ya se empieza como a abrir un poco de tema, y se llama Mi vulnerabilidad. Escribo en esta oficina mirando a mi jefe con seguridad. Guardo todos los archivos, digo una y otra vez, estoy bien, gracias. Camino por un pasillo con un tubo de luz amarillento y de bajo consumo bajo mi cabeza. Mañana me van a despedir, o voy a ser bulleada, o voy a ser acosada. La frase inspiradora de mi taza dice que hoy fue bueno, pero mañana va a ser mejor. Mi jefe no quiere que sea fuerte como él, pero después de haber tenido que reconstruirme una y otra vez, habiendo estado tantas veces en contacto con mi dolor, yo sé que nada es más fuerte que mi vulnerabilidad. Algunas veces solo quiero darme un beso en mi propia frente antes de quedarme dormida. Lo que te dije, los finales de tus cuentos. Me gustan. El del anterior también, ¿no? Y doy explicaciones porque soy mujer. Y quisiera darme un beso en mi propia frente antes de quedarme dormida. Te felicito. Gracias. Lo que pasa es que yo tenía, cuando yo era chica y yo empecé a escribir alrededor de los 16 años, así con una editora por primera vez, y mi editora, que es increíble, es una de las mejores editoras que conozco, me decía que, o sea, hablábamos muchísimo de la importancia del final, el final de los poemas es lo más importante a veces porque uno termina de leer y es la idea que se lleva en su cabeza. Entonces le hago un poco de énfasis, así que es como que esa observación no es una observación inocente, digamos, porque es algo que realmente está ahí, digamos, entonces es como una muy buena lectura, me parece. Voy a leer este poema este se lo voy a dedicar a Ezequiel, que está acá hoy presente, que todavía no está visible, pero está entre nosotros. Ezequiel, este se llama Mi playa, y se lo dedico a él porque en la presentación él lo leyó. Así que bueno, mi playa. Todos están tan preocupados por dibujar líneas en la arena, por planear estrategias para dividir sus pedazos de mar. Pero cuando viene el agua, con las primeras olas de la mañana, todas las líneas se deshacen. La vida es muy corta como para andar dibujando líneas que no tienen la textura para sobrevivir. Y hay otro que le gusta mucho a un gestor que se llama Ahmed, y lo voy a leer, y se lo voy a dedicar a él también. Yo voy dedicando. Se lo voy a dedicar porque él es el que más le gusta, pero por lejos. A ver si, acá está. Mi coraje. Pero para ustedes tienen que, todos los que están acá presentes, tienen que cerrar los ojos mientras lo leo. Ese es como el ejercicio que hago en vivo. Ahora no podemos estar en vivo, pero lo voy a hacer. Así que si pueden, cierren los ojos. Ese es el poema que más me gusta de ti. Así que vamos a hacerlo. Sos como Ahmed, entonces. Bueno, entonces cierren los ojos. Imagínate un cuarto lleno de gente, rechazando tus versos. Imagínate un cuarto lleno de gente criticando tu carrera. Imagínate un cuarto lleno de gente riéndose de cómo te ves. Imagínate todo de nuevo, pero en vez de estar en ese cuarto, estás muerto. Sí, ya no te importa. Gracias, ahora pueden abrir los ojos. Bueno, yo quería leer uno también de la versión de Buenos Aires, porque va a haber otra versión del libro en Buenos Aires, que es un poquito más larga, y yo quería leer un poema de estos nuevos, que también va a ser parte de este libro, pero en la edición latinoamericana, podemos decir.
Estoy harta de que la gente le llame sueños a todo lo que hacemos bien. Nos enfrentamos a tantos problemas, la tala de árboles, las emisiones, los animales que comemos de más, mientras se llenan los periódicos con las caras en blanco. Anónimos son siempre los mismos. Nuestros desechos están hechos de ríos. El desierto ya no es el Sahara, está dentro nuestro, pero va desapareciendo lento, y la ciencia no puede hacer frente a este desastre. Un día soñar va a ser tan incorrecto, tan humillante, que nos van a llamar, ya no nos van a llamar soñadores, buscarán nuevas formas de torturarnos. Un día cerrar los ojos va a ser tan ilegal que no habrá ningún otro lugar a donde ir, incluso con los ojos cerrados. Nos veremos como un nuevo Cristo, tratando de levantarse desde la astillada cruz de madera. La sangre no va a caer esta vez desde una corona de espinas. Los sueños van a atravesar nuestras manos como estacas de oro. Algo invisible se derramará, pero ¿quién quedará en pie para sentirlo? Bueno, mi caja. Tengo una caja enterrada en mi pecho, cubierta de polvo. Tengo una alarma en la caja y suena cada vez que hay hombres ricos, blancos, en los estantes de esas bibliotecas. Suena cuando un político está cantando y bailando y robando. Suena cada vez, suena. Y traté de romper un lado de la caja para detenerla, pero mis manos empezaron a temblar. Una vez estaba en el supermercado, pero la caja estaba vibrando, un planeta entero sangrando en el nombre de la industria alimenticia. Era como un hospital lleno de cajas, preparadas con cuidado, con esmerado diseño, pero todas sin alarmas, con sonidos en los lugares incorrectos. Cajas registradoras, mi pecho, puertas. Yo estaba pálida y perdida. Mi cuerpo no podía soportarlo. Yo corría, iba hacia adelante, pero estaba sola. No podía detenerla. Todavía sigue ahí, temblando, vibrando, buscando, revelando. Gracias. Este poema se lo dedico a Gaby, de la ninfa Eco, ya que sigo con las dedicatorias. Mis raíces. Uno cree que es un árbol, con raíces gruesas conectadas a la tierra. Creemos que la historia es nuestra propiedad. No podemos ver la realidad. No tenemos corteza. Si alguien nos pisa, vamos a sentir nuestro ego crujiente. Somos menos que polvo, somos una hoja que cae. Y la belleza está escondida en la manera en la que caemos. Mi certamen literario. Y dice, la sentencia del jurado dura más que tus versos. Aparentemente, mientras los novatos tienen sueños y esperanza, otros conocen a los ganadores de antemano. Y ganar premios implica ganar más premios. Y esa lluvia significa que no tienes a ningún jurado de tu lado. Era justo el que quería pedirte. Así, tenemos ahí una conexión. Gaby, hay una última curiosidad que yo quisiera sacarme. El libro es bilingüe, como hemos dicho al principio, y me imagino, bueno, por supuesto tiene que ver con el hecho de tu bilingüalidad en ese sentido, de que tú eres argentina, hablas en español, pero vives en un mundo donde se habla en inglés y estás relacionada básicamente con un campo poético de gente que habla en inglés. Las traducciones son tuyas, para empezar. Te voy a hacer la pregunta en dos formas, si las traducciones son tuyas o confías en otro traductor, y también pensando en que las traducciones sean tuyas, si realmente son traducciones o hay casos que sean al revés, que hayas escrito en inglés y traducido al español. Sí. Sí, es una buena pregunta. En realidad los poemas, este libro es el resultado de cuando estaba estudiando en la residencia de mi facultad, tenía que hacer un trabajo final en la universidad y entonces hice este libro, era mi proyecto. Entonces, por esta razón, lo escribí en inglés, primero en inglés y después lo traduje al español. Y cuando lo escribí en inglés, yo en realidad cuando empecé mi carrera tendía más a escribir en español y después traducir al inglés, pero los últimos años me di cuenta que no podía seguir por ese camino porque
la manera en que lo pensamos, lo que estamos escribiendo, es como que hay ahí una cuestión con el lenguaje y el pensamiento, que cuando lo traducí al inglés, en ese salto no me gustaba el resultado, entonces empecé directamente a escribir en inglés, de la manera en que yo vivo en inglés, o sea, yo al vivir en el Reino Unido, hay un punto en la cabeza bilingüe donde uno tiene que dejar o no dejarlo, pero tiene que hacer un poco a un lado la parte nativa en español y decir, bueno, pienso en inglés. Es como que tiene que abrazar las nuevas estructuras, digamos, de alguna manera. Entonces eso mismo que me pasó como inmigrante, me pasó como escritora también, que llegó un punto que fue como, bueno, tengo que utilizar estas estructuras porque si no lo que hago no termina como de funcionar. Y por alguna manera, o sea, de alguna manera después cuando tengo el poema en inglés, ahí al traspasarlo al español me resulta mucho más fácil, porque en español, al ser nativa, puedo como buscarles las vueltas, digamos. Pero igual, de todas maneras, es un libro híbrido, que por eso le quiero agradecer mucho al Ojo de la Cultura, porque este libro híbrido necesita una editorial particular, o sea, no podía ser cualquier editorial, tiene que ser una editorial que tenga abertura en su misión y filosofía. Y por eso el Ojo de la Cultura es el mejor lugar para este libro, porque justamente el Ojo de la Cultura está alineado a nivel misión, que es publicar estos libros que están como en tierra de nadie, entre comillas, porque son libros que muchas veces son producidos por viajeros, inmigrantes o personas que están de un lugar, van de un lugar a otro. Entonces, bueno, estoy muy contenta y agradezco de nuevo a la editorial El Ojo de la Cultura. Bueno, es parte de nuestra filosofía básica del Ojo de la Cultura, no solamente de la editorial, sino de todo el proyecto, y va a ser la base fundamental de un sello que aprovecho para dar la primicia. En un par de meses lanzaremos en Buenos Aires. No como el Ojo de la Cultura, sino con el nombre Palo Santo, en el cual desde ya les anuncio que no sabemos todavía la fecha, pero va a publicar también Gaby. Gaby, ¿por qué no terminamos esta lectura leyendo entonces uno de los poemas en inglés? Sí. Voy a leer este poema, Mi caja, que leí antes, porque ese poema me parece que tiene algo del mundo británico en su base. Era mucho más rítmica en realidad después de lo que quedó, pero tiene algo que me hace acordar a ese mundo medio del slam poetry y de acá. Así que bueno, voy a leer My Box. I have a box buried in my chest, covered with dust. I have an alarm inside the box, and it sounds because there are bookshelves with wealthy white boys. It sounds because a politician is singing and dancing and stealing. It sounds because it just sounds. And I tried to break one side of the box to stop it, but my hands were shaking. Once I was at the supermarket, and the box started to vibrate. An entire planet was bleeding in the name of the food industry. It was like a hospital full of boxes carefully prepared, greatly designed, and those boxes didn't have alarms. All the alarms were in the wrong places: tills, doors, my chest. I was pale and lost. My body was unable to cope. I ran away. I was moving forward, but I was alone. I cannot stop it. It is still there, ticking, trembling, seeking, revealing. Gracias. Bueno, muchas gracias, Gaby, por esta lectura de tu último libro y por esta conversación que hemos tenido. Y ahora vamos a la parte final de nuestro encuentro, como siempre, con invitados que van a hablar con la poeta invitada de hoy, Gaby Sambucetti. Ellos son Laura Jaramillo, que lo hace desde Colombia, Ezequiel Wolf, que es argentino, pero nos está recibiendo desde Hungría, Marcelo Cruz, que es de Ecuador, Claudia Posadas, a la que ya hemos escuchado desde México, y Gisela Balaveni desde el Perú. Así que los dejo en manos de Patricia, que como siempre va a conducir esta conversación múltiple.
Patricia, todo tuyo. Bueno, es solo agregar que Marcelo es de Ecuador y está en Ecuador. O sea, hoy estamos en todos los lugares del mundo. Estamos bien regaditos. Está muy bueno. Muy bien, vamos a hacerle preguntas. O por fin te vamos a soltar de la lectura. Y Laura, tienes la palabra. ¿Quieres preguntar algo a la poeta? Hola, sí, muchas gracias pues por la invitación y por el espacio y también el honor de compartir este momento de Gaby, que es genial con su último libro. Em, yo quisiera preguntar un poco sobre la estructura del libro y en cómo, Gaby, decidiste el orden en que los poemas iban a navegar el uno hacia el otro. Bueno, es una buena pregunta, nunca me la hicieron. Bueno, los poemas, lo que hice en realidad es, empecé con este poema Mis ídolos, que es un poema que es como un cachetazo, y es un poema así como más controversial que los demás, toma una posición bastante fuerte con respecto a la cultura del ídolo, y es un poema que sí, que tiene como los voltios más... es un poema más fuertongui que los demás, y bueno, yo quería empezar con ese porque me parece, no sé, me parecía que era un poema que era bueno para empezar. Aparte es un poema que en el pasado se discutió mucho y bueno, nada, me parecía que era un buen comienzo, algo así como controversial en la entrada. Después, lo que intenté hacer, después, bueno, yo tenía todos los poemas, pero cuando los junté a todos los poemas en algún momento y los empecé a ordenar de una manera en que la lectura siga un ritmo y también de una manera en que la lectura no se interrumpa. Entonces yo siempre lo digo, que es un libro que uno lo recibe, a los 5 minutos lo termina más o menos, a los 10 minutos termina. Ese es un efecto que le quise dar, o sea, Bueno, es como que uno puede confundirlo, porque puede creer que es un libro hecho, no sé, puede llegar a confundir eso no sé, con que es un libro que quizás no tenía tanto trabajo, y todo lo contrario, tiene años de trabajo y es mucho trabajo para que se logre esa rapidez en la lectura. Es un efecto que me costó un montón lograr. muy bien, muy bien. Muchas gracias. Eso sí es muy interesante que lo digas. Ezequiel, tienes la palabra. Bueno, muchas gracias al Ojo de la Cultura, a Gaby por la posibilidad de pertenecer otra vez a lo que tiene que ver con este libro, de Good, the Bad and the Poet, que en este caso quería hacerte una pregunta ligada al título. ¿Siempre fue el título desde el vamos o tuviste un título tentativo previo? Sobre todo teniendo en cuenta, y eso lo voy a conversar después, que mis ídolos, my idols, es como la puerta de entrada y es el puerto que se entrega digamos, a que nos lleva a navegar por el libro. Entonces, en base a eso, después tengo ideas que las conversaremos luego, pero esa es la pregunta. Sí, me encanta esta pregunta también. Quiero agradecerles un breve agradecimiento a todos que son de La Ninfa, son todos escritores también de hace muchos años y les agradezco un montón a todos por estar acá. Y después quiero decir que, bueno, respondiendo a la pregunta, yo tenía este título, digamos, este libro antes de ser este libro fue otro libro, que era un libro que empecé a trabajar con una escritora muy buena del Reino Unido, que era mi tutora también, pero fue otro año donde estuve con esta escritora, y yo había creado un libro que era todo una crítica al mundo literario. Me parecía que no había libros que critiquen el mundo literario, y vi la posibilidad de hacerlo. Entonces hice este libro. El tema es que cuando quedó terminado, si bien es un libro que a que gustó, digamos, o sea, o un proyecto de libro más que un libro, era algo potencial,
lo quise después como que lo dejé a un costado porque me parecía que era demasiado denso en crítica y que no mostraba otros aspectos, entonces lo dejé de lado, pero ese libro se llamaba The Good, the Bad and the Poet. Cuando empiezo este proyecto de residencia con este nuevo profesor, yo hice todo un pedido, tuve que hablar con 100.000 personas de mi universidad, para que me dejen este título rehusarlo, porque yo lo había usado ya. Entonces hice una especie de pedido bastante grande para que me dejen reutilizarlo, porque eso se considera plagio, autoplagio, volver a utilizar un título de algo que uno ya trabajó en la universidad. Entonces la verdad que fue todo un tema, porque tuvieron que llamar a varias personas, debatirlo, y estuvo como 2-3 meses en trámite ese pedido, así que eso te muestra la obsesión que yo tenía con ese título. Y yo le dije a mi tutor, yo no puedo hacer este proyecto si ustedes no me dejan mantener este título, porque este es el título que tiene que tener, y yo sí como muy determinada, quiero ese título sí o sí, y era como eso o no presento nada, más o menos. Y bueno, finalmente me lo aprobaron. Así que bueno, eso, esa es la historia del título. Muy bien, muchas gracias. Marcelo, te escuchamos. Ok, muchas gracias. La primera vez que leí este poemario me divertí muchísimo porque era muy cinematográfico. Yo siempre relaciono la palabra con la imagen y creo que esa es la función de la poesía. Y con Gaby tenía esa particularidad. En su poemario el título es muy cinematográfico. Pero la pregunta que a mí, luego de escucharle leer, me viene a la cabeza es, ¿trabajar el final de manera cinematográfica también funciona en la poesía? Porque a veces hay finales en tu poemario que son demasiado poderosos y que uno se queda como, me satisface. Y otros finales que son muy abiertos y te deja como cuando ves una película de Nolan. Y otros finales que parecería que le falta algo, pero si lo vuelves a leer dices, hey, me satisface aún mucho más. ¿Cómo es la relación tuya con el cine y la poesía? Esa es mi pregunta. Bueno, es una también muy buenas preguntas. Yo soy fotógrafa, estudié fotografía y también estudié pintura y estudié cosas relacionadas a todo lo que es lo visual. No estudié cine, pero sí estudié muchas cosas muy relacionadas como es fotografía. Entonces, bueno, me parece que la imagen en el mundo poético es sumamente importante, sumamente importante. Vuelvo un poco al principio de este encuentro, cuando hablábamos de esto de los vidrios aman quebrarse. Ese tipo de imágenes para mí son clave a la hora de escribir poesía. Entonces, bueno, podría decir que es muy estrecha mi relación con, no sé si el cine en particular, pero la imagen, y cuando escribo pienso estas imágenes, sí. A veces sí, es como vos decís, es como decís también, que hay finales igual que los trabajo de otra manera y otros que no. Por ejemplo, el final a veces solo quiero darme un beso en la frente antes de quedarme dormida. Eso es muy cinematográfico. Pero después sí es cierto que hay otros que son un poco más abiertos, porque también tampoco, digamos, los poemas también son en sí mismo una unidad que se trabaja como unidad. Entonces a veces un final así puede quedar desubicado, como en el caso del poema de Al cerrar los ojos, imagínate que se ríen de tu carrera y esto y lo otro, y ese final, si le pones un final así cinematográfico, quizás lo arruinás. Entonces tenés que buscarle la unidad el sentido dentro de su unidad, y trabajar otros recursos de golpe. Muy bien, sí, eso es una buena pregunta, me gustó. Bueno, Claudia, es tu tiempo. Estás en mute, ya. Perdón, estaba tomando notas. Muy bien. Bueno, sí, que realmente el título es buenísimo. Qué bueno que pudiste ganar esa batalla, definitivamente. Y por otro lado, bueno, como había observado, sí hay una crítica ácida profunda
a lo humano, a la falta de etos, al humanismo, etcétera, y bueno, a un sistema civilizatorio particularmente hostil, que bueno, que influye, ¿no?, en esta conciencia. Pero aquí hay algo muy interesante. Quisiera una reflexión sobre la voz poética desde la conciencia, desde lo femenino, que realiza esta reflexión, la conciencia de la rosa, la conciencia de la vulnerabilidad, aquella vulnerabilidad que tiene que explicarse. Entonces me gustaría ver cuál sería la perspectiva desde esta logos, conciencia femenina, dentro de esta crítica. Sí, entonces también, bueno, también unas preguntas son muy buenas, me encanta. La perspectiva, bueno, soy primero, bueno, por una cuestión también de, bueno, esto es autobiográfico, entonces, bueno, hablo también desde mi historia y mi perspectiva, y eso no se puede, como digamos, remover de este libro que tiene esta perspectiva autobiográfica. Me parece, yo una vez entrevisté para mi podcast a un comediante, y este comediante decía que el humor permite comunicar cosas que de otras maneras no se podrían comunicar por lo terribles que serían. Y como que el humor es un vehículo, de alguna manera. Entonces, yo siento que si bien no es igual en el género, en la poesía, también a veces se pueden decir cosas que dentro de ese contexto son más fáciles de asimilar. Entonces, quizás las cosas que estoy diciendo, que expreso en muchos poemas, son bastante fuertes, como en el poema de Mis ídolos, estoy hablando de unas cosas fuertísimas, pero bueno, están dentro de este contexto de estos poemas. Entonces, bueno, sí está esta crítica fuerte desde la mirada, sí, desde una mirada, digamos, no todos los poemas, pero hay varios de ellos que sí tienen una perspectiva más feminista, y sí manejan la crítica desde la perspectiva feminista, y un claro ejemplo de esto es ese poema que es Mi Rosa, que toma la metáfora de la rosa, que es una metáfora más que utilizada a través de la historia para referirse a las mujeres como delicadas, como débiles, como bellas, como cuerpos solamente, como mil cosas que eso implica, y esto lo da vuelta. Y es como nos dicen que somos rosas, pero no nos dicen esto, esto, esto y esto. Entonces, y es desde una perspectiva, desde la mirada femenina, porque muchas de estas cosas que se escribieron en el pasado fueron siempre desde la mirada, desde la perspectiva masculina, porque éramos llamadas rosas desde la perspectiva masculina. Entonces ahora es como decir, bueno, somos rosas, pero desde la perspectiva femenina, y entonces la rosa en realidad es así, así, así. Y el título, que es The Good, the Bad and the Poet, tiene tachado My Poems, porque decir el bueno, el malo y mis poemas no tiene el mismo peso que decir el bueno, el malo y el poeta. El tema de que el tachado de mis poemas, hay una relación muy fuerte entre la escritura, que es como la me sale el nombre como en inglés, la escritura de las mujeres muy relacionados a lo íntimo. La escritura íntima está muy ligada a las mujeres, y por esta razón yo tacho mis poemas, y es como que le quiero dar otra vuelta y decir, nosotros también somos, las mujeres también somos poetas, también somos escritores, y de alguna manera reforzar esa idea. Y nada, hay como, sí, hay estos juegos y críticas, sí. Muy bien, muchas gracias, muy claro. Gisela, es tu momento. Bach decía, el objetivo y la razón final de toda música no debe ser más que la gloria de Dios y el alivio del alma. Donde no se observe esto, no habrá música. En ese sentido, Gaby, ¿cuál consideras que es el objetivo y la razón principal de la poesía? ¿Y qué te gustaría lograr a ti, o qué consideras tú que has logrado con tu poética?
Bueno, esta pregunta gracias, Kissy. Esta pregunta me la hicieron alguna vez en el pasado. Es una pregunta bastante difícil de responder. Me parece que la escritura, la poesía busca la belleza, siempre respondo eso. La poesía busca encontrar la belleza. Pero digamos, a veces buscarle como una finalidad es como que puede bloquear otras cosas, entonces por eso me parece que es una pregunta más compleja de lo que parece, porque es algo que uno podría pensar que, no sé, que es obvio, pero la verdad es que no es tan obvio que se busca con el género. Pero sí siento que está esta relación muy fuerte de alcanzar esa belleza, y en eso me parece que la música y la poesía son muy cercanas en muchas cuestiones. Y bueno, ¿qué logré hasta ahora? Creo haber logrado... la verdad es que estoy muy conforme con las cosas que logré. Creo que logré muchas cosas porque el género es un género bastante complejo, donde hay mucha competencia y donde a la vez no hay yo conozco mucha gente que empieza a escribir poemas y enseguida deja de escribir porque se siente desmotivada y deja. Es un género muy difícil, es muy cerrado, no es comercial, atrae menos gente que otros géneros. Es la verdad un género que está repleto de desafíos, el género poético. Es muy difícil mantenerse escribiendo poemas a lo largo del tiempo. De hecho, es muy común que los editores te digan, no escribas más poesía, pasate a narrativa, vendé una novela, hace otra cosa que sea un poco más comercial. Entonces, bueno, la primera cosa que gané es yo empecé a escribir poemas a los alrededor de 14 años, tengo 34, todo este tiempo me mantuve escribiendo poemas, eso ya es ganar. Ya ese simple hecho para mí es ganar, porque no sé, es raro mantenerse en el tiempo. Después otra cosa que gané fue alcanzar la poesía a distintos lugares del mundo, abrir una revista donde la poesía se comparta, se difunda, donde acá están todos presentes los de la Ninfa, la gran mayoría son de la Ninfa, crear ese medio con gente de todo el mundo, darle visibilidad, haber logrado escribir poesía en otro idioma, estar con gente muy reconocida que me enseñó muchas cosas, haber ido al Parlamento, por ejemplo, hablar de poesía desde la perspectiva latinoamericana, hacer un poco abrir un poco acá el abanico con la poesía latinoamericana en el Reino Unido. Así que bueno, nada, creo que sí logré muchas cosas. Y sobre todo lo principal que logré fue no haber dejado de creer en la poesía. Eso fue como lo más grande que logré. Nunca haber dejado de creer en la poesía y en lo feliz que me hace a mí y por añadidura a otras personas que están alrededor mío. Pues muy bien, muy bien. Creo que ya tenemos más que una imagen tuya. Ahora sí te tenemos completa. Primero, decirle a todos que gracias por haber estado desde tantos lugares del mundo. La verdad que es un gusto y un honor para Leyendo Poesía en London que hayan estado tanta gente de tan distintos lugares, y gracias sobre todo, por supuesto, a Gaby por su poesía y por todo lo que nos ha hablado, además de la lectura de su poesía, que también es muy importante porque la poesía es una cosa, pero los que escribimos poesía o los que escribimos en general también tenemos muchas cosas que decir alrededor de lo que producimos y por qué lo producimos. Y esto me parece que ha sido una gran jornada en ese sentido. Así que gracias a todos. Gracias a todos, en nombre de Lujurias y Musas, en nombre de Leyendo Poesía en London, y esperamos vernos muy pronto. Bueno, pues muy satisfecha con los invitados de hoy, con ese recorrido mundial que nos dimos, con nuestra invitada, la poeta Gamby Sambucetti. Y bueno, un honor. Muchas gracias, Enrique. Bueno, y a ustedes, por supuesto, como todos los finales de nuestro programa, decirles que no se olviden que dentro de un mes
vamos a estar de nuevo aquí en Leyendo Poesía, con más libros, con más poetas en español, aquí, en London. Hasta la próxima. Hasta la próxima.